Esto no es un video sobre historia de la ciencia. Es sobre ti, porque tú también estás hecho de preguntas sin respuesta, de intuiciones fugaces que cruzan tu mente como relámpagos, de dudas que duelen, no por falta de respuestas, sino porque sabes que hay algo más, algo que aún no has sabido mirar con claridad. A veces sientes que el mundo está mal codificado, que las cosas no encajan del todo, que la realidad, tal como la vivimos, no es la única posible, y que, si tan solo pudieras leer el lenguaje oculto de lo real, tal vez podrías reprogramarlo. En ese cruce entre inquietud y visión, entre belleza y fractura, aparecieron ellos, Albert Einstein, el poeta del espacio-tiempo, que quiso entender cómo piensa Dios y terminó reescribiendo la estructura misma del universo, y Leonardo da Vinci, el artista que diseccionaba el alma de las máquinas, y el inventor que pintaba ideas antes de que el mundo pudiera comprenderlas. Dos mentes que no vinieron a encajar, vinieron a imaginar lo que no existía, a unir ciencia con arte, razón con asombro, precisión con intuición. Quédate con nosotros, porque este no es un homenaje, es un espejo, y si te atreves a mirar más profundo, quizá descubras que su forma de pensar también está viva en ti. Solo hace falta encenderla. Comencemos. Albert Einstein, la mente abierta al misterio. Tú no crees en un Dios que vigila desde las alturas, anotando tus errores en un cuaderno de cuentas celestiales. No, como Einstein, tu alma intuye algo más sutil, una inteligencia cósmica, una estructura tan elegante, tan perfecta en su lógica, que solo puede ser descrita con reverencia. No rezas con palabras, sino con ecuaciones, con asombro, con silencio. Te imaginas a Dios no como un anciano con barba, sino como una mente, una sinfonía de leyes invisibles que sostienen planetas, quarks y pensamientos. Para ti, buscar esas leyes es un acto de devoción. Cada vez que descubres una nueva conexión en el universo, no sientes orgullo, sientes humildad, como si se te permitiera asomarte brevemente a la arquitectura secreta del todo. Einstein decía: quiero saber cómo piensa Dios. Lo demás son detalles, y tú lo entiendes, porque tu espiritualidad no necesita iglesias. Se enciende con una estrella, con una idea, con una duda. Tu fe es racional, pero no fría. Es poética, pero no ingenua. Está tejida con el hilo del misterio, y en ese misterio habita lo sagrado. Einstein no creía en un Dios que responde oraciones. Creía en uno que habla en silencio, a través de las leyes de la física, del lenguaje oculto de las galaxias. Un Dios que no interviene, pero que está en todo. Su espiritualidad no estaba en los templos, estaba en el asombro, en la humildad, en aceptar que la belleza del mundo no necesita explicación, solo contemplación. Él lo dijo claro: quiero conocer los pensamientos de Dios. Lo demás son detalles, y por eso pensaba como pensaba, no porque quisiera tener la razón, sino porque quería pertenecer al misterio. El pensamiento de Einstein no surgía de la rigidez académica, sino de una psicología profundamente lúdica, visual y creativa. Su mente operaba como la de un niño brillante que nunca dejó de jugar, pero cuyo juego era una forma de investigación seria. Para él, la curiosidad no era un lujo, sino un método. Exploraba ideas como quien explora un bosque desconocido sin buscar salidas rápidas. Este impulso era sostenido por una motivación intrínseca, una necesidad de comprender que no dependía de premios ni reconocimientos. Su creatividad se nutría de un pensamiento divergente y visual, capaz de generar conexiones improbables entre fenómenos alejados, y de imaginar escenarios con una riqueza espacial y sensorial extraordinaria. Antes de escribir una fórmula, ya había visto el fenómeno mentalmente, como si pudiera habitar el problema desde dentro,
Einstein pensaba en imágenes, no en palabras, y cada una de esas imágenes era maleable, como arcilla conceptual en sus manos. A esa capacidad imaginativa se sumaba una profunda tolerancia a la ambigüedad. Einstein no huía de las paradojas. Convivía con ellas como un artista que acepta la tensión en una obra inacabada. Esto le permitía sostener hipótesis sin necesidad de resolverlas de inmediato y explorar ideas que otros habrían descartado por incomodidad lógica. Su confianza en la intuición no era antirracional, sino prerracional. Intuía estructuras antes de formalizarlas, confiando en una inteligencia perceptiva que surgía del cuerpo y de la experiencia encarnada. Todo esto estaba enmarcado por una autonomía interior muy marcada. Elegía cómo, cuándo y por qué pensar, no desde la obediencia a un sistema, sino desde una fidelidad profunda a su propia forma de ver el mundo. En conjunto, su psicología era la de un creador libre, que unía el rigor de la ciencia con la flexibilidad del arte, el orden de la lógica con la fluidez del juego. Desde la psicología, su mente era un laboratorio de lo esencial. Einstein vivía en lo que los sabios llaman motivación intrínseca. Hacía lo que hacía porque le nacía, no por fama, no por dinero. Ante este pensamiento de Einstein, no pienses como un académico atrapado en fórmulas. Piensa como un niño libre. Para ti, la curiosidad no es un capricho, es un método. Como Einstein, no empiezas resolviendo, empiezas jugando. Juega con imágenes, con escenarios imposibles, con paradojas. Cierra los ojos y te imaginas viajando en un rayo de luz, doblando el espacio, conversando con la gravedad. No sigues reglas. Las estiras, las rompes, las vuelves a unir con cinta invisible. Y es que para ti, como para él, la mente no se expande por disciplina, sino por libertad interior. Sabes que las ideas más grandes nacen cuando no estás buscando respuestas, sino preguntas mejores. Psicológicamente, eres un equilibrio de opuestos. Tienes alma de rebelde, pero corazón pacífico. Eres desordenado, sí, pero tu caos está lleno de lucidez. No necesitas estructura para pensar bien. Necesitas aire, tiempo, juego. Empiezas a amar la fatiga, el músculo que quema, la mente que ya no quiere seguir, la noche que te arrastra a dormir y tú la desafías una hora más, no por ansiedad, por devoción, porque sabes que el cansancio bien dirigido es una medalla invisible, una que nadie ve, pero tú sientes colgada en el alma. Tu competencia no es externa, es contra tu versión de ayer. Ya no estás mirando al costado, tampoco al horizonte, estás mirando para adentro. El único rival real es ese tú de hace una semana que aún dudaba, que hacía las cosas al 80%, que se rendía cuando dolía, y tú no lo odias. Lo honras, superándolo, no por ego, sino porque entiendes que esa versión fue necesaria, pero ya es pasado, y tu presente exige algo más afilado, cargado, obsesionado con crecer. Entonces te lanzas, con rabia, porque estás harto de los límites mentales heredados, con ternura, porque sabes que el cambio requiere amor propio radical, con obsesión, porque solo así se vence la mediocridad. Tomas tu arte, tomas tu voz, tomas tu mente, tomas tu cuerpo, tomas tu voluntad y lo llevas al límite consciente, no una vez, sino cada día, hasta que el mundo tenga que reconocer lo que tú ya sabías, que nadie nace maestro, pero tú estás dispuesto a morir forjándote como uno. Cuarto, afilar la mente. La guerra es interna. Tú sabes que la batalla real no está allá afuera, está adentro, en la voz que dice, no puedo, ya es tarde. Ellos tienen más ventaja. Ahí entra tu segunda arma, una que no se ve, pero corta más que cualquier espada. La reprogramación cognitiva, porque el enemigo real no está afuera. No es el mercado, no es el algoritmo, no es tu ex, ni tu jefe,
ni tu infancia. Es esa voz adentro que susurra dudas disfrazadas de verdad, esa que repite, no soy suficiente, esto no es para mí, voy tarde, me falta algo, y tú ahora no le das la razón, tampoco le gritas, la observas, como un cazador que no se asusta ante la presa, la desmantelas, como un científico con bisturí mental. Aaron Beck, fundador de la terapia cognitiva, en 1976 reveló algo que cambió la historia de la psicología clínica: los pensamientos automáticos, esas frases que surgen sin que las llames, moldean cómo percibes el mundo y cómo actúas en él. Y la mayoría de ellos son distorsiones cognitivas, filtros sucios, pequeñas mentiras que pasan como obviedades. 1. Generalizaciones extremas. Si fallé una vez, fallaré siempre. 2. Lectura de mente. Seguro piensan que soy mediocre. 3. Catastrofismo. Si esto no sale bien, se arruina todo. 4. Descuento de lo positivo. Sí, logré eso, pero fue suerte. Tú no vas a tragar esas distorsiones, vas a cazarlas, una por una. Ethan Kross, junto con colegas en neurociencia afectiva, en 2014, investigó cómo regulamos emociones a través del lenguaje interno. Descubrió que cuando hablamos con nosotros mismos en tercera persona, como si fuéramos un entrenador, un narrador, un guía, el cerebro se desengancha de la reacción emocional inmediata, como por ejemplo, no dices, estoy arruinando todo, dices, estás estresado ahora mismo, respira, ya sabes cómo salir de esto. Así activas tu corteza prefrontal, en lugar de dejar que el sistema límbico dispare pánico. Es estoicismo, sí, pero con fMRI, resonancia magnética funcional. Tecnología de neuroimagen, que mide la actividad cerebral en tiempo real observando qué áreas del cerebro se activan cuando piensas, sientes o realizas ciertas tareas, y datos de laboratorio. Te doy un ritual. ¿Cómo se entrena esta arma? 1. Captura. Cuando surge un pensamiento que te achica, escríbelo crudo, sin censura. Soy un fraude. Nunca voy a alcanzar lo que quiero. Otros están mejor preparados que yo. 2. Cuestiona. Usa la técnica de Beck. Pregunta, ¿qué evidencia tengo de que esto es cierto? ¿Hay una forma más útil de ver esto? ¿Qué diría alguien que me ama? Tercera reescritura desde el yo poderoso. Estoy en proceso. Mi trabajo es mejorar, no impresionar. Esto es una emoción, no un hecho. Tengo derecho a aprender. Nadie nace experto. Cuarta, actúa en dirección contraria. El pensamiento dice que no puedes. Tú haces algo pequeño que demuestre lo contrario. El cuerpo, al actuar, reeduca la mente. Tú no callas la mente, la diriges. La gente cree que el silencio interior se logra callando pensamientos. Error. Tú no callas, tú lideras. Esto es solo un pensamiento. No es la verdad. La verdad es lo que hago ahora. Ese mantra se vuelve tu espada, tu escudo, tu muralla invisible frente al ruido de la inseguridad. Porque tú no buscas pensamientos positivos, buscas pensamientos verdaderos. Y la verdad es esta: tienes el poder de reescribir tu mente como un código. Y cada línea que limpias te libera. Esto es solo un pensamiento. No es la verdad. La verdad es lo que hago ahora. 2. Transforma conceptos en objetos móviles. Einstein visualizaba fuerzas invisibles como si fueran entidades físicas. No hablaba de campo gravitatorio en abstracto. En su mente, la gravedad era una curvatura en el espacio, como una tela que se hunde bajo una bola pesada. Analogía. Imagina que las ideas son piezas de Lego. No son cosas abstractas. Son ladrillos que puedes girar, encajar, romper y volver a armar. Tu estrategia convierte cada concepto clave en una imagen concreta y dinámica. Por ejemplo, si estás pensando en la memoria, imagina una biblioteca viva, donde los libros caminan solos, se pierden o se duplican. Si estás resolviendo un problema social, imagina las fuerzas como flujos de agua que empujan.
chocan o se estancan. El objetivo es hacer tangible lo invisible. Tercera, simula el tiempo con tu imaginación. Einstein jugaba con escenarios que cambiaban en el tiempo. No solo visualizaba un objeto estático, lo veía moverse, transformarse, responder, como una película en cámara lenta. Analogía: tu mente es como un editor de cine. Tienes un botón de play, pausa, cámara lenta y zoom. Úsalos para explorar ideas en movimiento. Tu estrategia: haz lapsos mentales. ¿Qué pasaría con esta idea si la dejas evolucionar 10 años? Usa el cámara lenta. ¿Qué microeventos ocurren entre el estímulo y la respuesta? Usa el modo espejo. ¿Y si cambias todas las variables de lugar? Cuarta, cambia de escala constantemente. Einstein podía pasar de la escala cósmica a la subatómica en un parpadeo. Eso le permitía ver conexiones que nadie más veía. Entendía que el universo es el mismo en muchos niveles, solo con distinto zoom. Analogía: es como mirar Google Maps. A nivel de país, ves fronteras. A nivel de ciudad, ves calles. A nivel de casa, ves techos. Todo es el mismo mapa. Solo cambia la escala. Tu estrategia: cuando pienses en una idea, pregúntate: ¿qué pasa si hago zoom in? Micronivel, detalles, bits, partículas, cosas. ¿Y si hago zoom out? Macronivel, sociedad, galaxia, patrones generales. Esta práctica te entrena en pensamiento fractal, ver estructuras similares en todos los niveles. 5. Itera como un pintor. No busques la idea perfecta al primer intento. Einstein no esperaba tener la idea correcta de inmediato. Hacía versiones, como un escultor que pule, lima y vuelve a modelar. Analogía: pensar no es lanzar una flecha perfecta, es más como lanzar redes de pesca en distintas direcciones y ver cuál trae algo valioso. Tu estrategia: dibuja tus ideas, aunque sean feas o incompletas. Escribe hipótesis locas. Algunas serán basura, otras serán pepitas de oro. Permítete el pensamiento en bruto. Luego vendrá el refinamiento. Ahora te expongo una aplicación inmediata, un mini ritual de pensamiento visual al estilo Einstein. Cada vez que quieras explorar una idea compleja: 1. Cierra los ojos. 2. Convierte el concepto en una escena. ¿Dónde estás? ¿Qué ves? ¿Qué se mueve? 3. Hazlo evolucionar en el tiempo. ¿Qué pasa si pasa un minuto, una hora, un siglo? 4. Cambia la escala. ¿Cómo se ve desde adentro? ¿Cómo se ve desde muy lejos? 5. Registra lo que viste. Dibuja, escribe, juega con la metáfora. Ante esto te pregunto: ¿quieres trabajar como Einstein? Entonces necesitas más silencio que ruido, más propósito que premio, más preguntas que certezas. Aquí algunas prácticas simples y profundas. 1. Asómbrate a diario. Mira una flor, un número, una persona y repítete: esto también es parte del orden. No necesitas entenderlo, solo sentirlo. 2. Vive desde tus valores, no desde tus miedos. Haz una lista. ¿Qué es importante para ti de verdad? No lo que te enseñaron, lo que tu alma susurra, y luego actúa en coherencia con eso. 3. Haz del pensamiento tu oración. Lee algo que te expanda. Piensa con calma. Escribe ideas que no entiendas del todo. Einstein también lo hacía. 4. Practica el desapego. Una vez por semana dona algo. Días sin compras. Apaga el celular. Recuerda, lo esencial nunca es material. Pregúntate: ¿esto me hace sentir parte de algo mayor? Y si la respuesta es no, ajusta. Tu brújula no es externa. Es tu respiración cuando todo se alinea. Ya trabajamos con Einstein. Ahora estudiemos a Leonardo da Vinci, la mente que fusiona arte y ciencia. Da Vinci no hablaba mucho de Dios, pero Dios hablaba en él. Lo buscaba en los pliegues del cuerpo humano, en el vuelo de los pájaros, en la sonrisa de una Gioconda que aún nadie entiende. Para Da Vinci, Dios no estaba arriba, estaba en el detalle.
Era una presencia que se revela en lo bello, en lo útil, en lo que vibra, y también en lo que aún no está terminado, porque Leonardo sabía que la vida no necesita estar completa para ser sagrada. Desde la espiritualidad, era un universo conectado, sin dogmas. Tú no concibes a Dios como una figura distante que premia o castiga. Como Leonardo, sientes que la divinidad se manifiesta en la armonía oculta de la naturaleza, en las proporciones perfectas que él pintaba, esa proporción áurea, esa divina proporción, donde lo matemático se vuelve poético. La espiritualidad aflora cuando se estudia una hoja, se observa el fluir de un río o se contempla el vuelo de un pájaro. No se necesitan templos, basta una rama, una luz, una sombra. Leonardo decía, el arte es la reina de todas las ciencias, pues comunica el conocimiento a todas las generaciones. Esa idea se comprende. Investigar lo infinitesimal de una célula y lo infinito del cosmos es el mismo viaje espiritual. Desde la psicología era la curiosidad como acto sagrado. Era un espíritu dividido, pero brillante. Tenía muchas voces dentro. Saltaba de una cosa a otra. Era mente abierta y alma inquieta. Vivía lo que Jung llamó el proceso de individuación, la integración del caos. Un alma que se va tejiendo a sí misma, fragmento por fragmento, y tú también eres así. No necesitas respuestas claras, necesitas crear mientras buscas. No necesitas obedecer una fe, necesitas sentirla en las manos. No se trata de una mente ordenada ni limitada por disciplinas. Al igual que Leonardo, cultiva la curiosidad, un deseo insaciable de aprender sin fronteras, desde anatomía hasta hidráulica. Como él, no aceptes lo que se ve a simple vista. Se disecciona, se descompone, se redescubre. Los cuadernos están llenos de bocetos, diagramas, ideas cruzadas, listas de compras junto a engranajes, anatomía junto a mapas. Psicológicamente eres un explorador atento. Observa, experimenta, imagina. Permite la duda, la corrección, la pregunta absurda. La mente crece con conexiones, conexión entre disciplinas, porque lo mágico habita en los enlaces invisibles. El dinero, como Leonardo, úsalo para alimentar la independencia creativa. No se busca la riqueza por sí misma. Puede que, como a Leonardo, te atraiga la elaboración de proyectos, máquinas voladoras, sistemas hidráulicos, pinturas únicas, pero esa energía no se dirige a acumular dinero, te dirige a la libertad de crear y pensar. Tú no buscas recursos para acumular, sino para liberar. Los usas con propósito, para conseguir materiales, para ganar tiempo, para proteger esas ideas frágiles que aún están naciendo y necesitan silencio para crecer. No se trata de codicia, sino de un impulso creativo auténtico, como Leonardo, que aceptaba el apoyo de mecenas no por ambición, sino para sostener su libertad de imaginar. Tú también eliges aliados que respeten tu independencia interior. No compras poder, cultivas espacio para pensar. A continuación, te expongo algunas estrategias prácticas al estilo Da Vinci. Primero, asombra la mente con curiosidad extrema. Lee sobre anatomía, mecánica, poesía, óptica, todo lo que despierte preguntas. Queda boquiabierto ante lo desconocido. Segundo, haz estímulos cruzados. Mezcla una hoja bella con un aparato tecnológico. Busca inspiración en la fricción entre ideas aparentemente dispares. Tercero, utiliza un cuaderno visual permanente. Como Leonardo, anota cada reflexión, garabatos, diagramas, preguntas escondidas bajo listas cotidianas. Cuarta, practica la conexión libre. Une anatomía con vuelo, arte con hidráulica, color con óptica, proporción con emoción. Fomenta esas conexiones a través de diversidad de lecturas, experiencias y observaciones. 5. Piensa en imágenes siempre. Antes de dibujar o diseñar, visualiza.
el flujo del aire en una ala, el pulso del volante, la curva de una sonrisa misteriosa. La mente se convierte en taller, el pensamiento visual de Da Vinci. Ver, dibujar, comprender. Leonardo no pensaba en palabras, pensaba en imágenes, y no imágenes decorativas, sino estructuras internas, movimientos invisibles, órdenes ocultos que los ojos no ven, pero la mente intuye. Su forma de razonar era profundamente sensorial y al mismo tiempo científica. Era como tener un microscopio y una cámara lenta en la imaginación. Donde otros veían una flor, él veía cómo la savia ascendía, cómo la hoja se curvaba por la presión del viento, cómo esa curva era la misma que la de un músculo o la de una ola. ¿Cómo se logra ese pensamiento? 1. Visualizar es conocer antes de medir, antes de cualquier cálculo o teoría. Leonardo se sumergía en la observación profunda. Su objetivo no era mirar, era ver. La pintura es cosa mental. Leonardo aquí, pintura, no se refiere solo al arte, sino al acto de representar internamente el mundo, capturando lo esencial con precisión conceptual. Para él, ver bien era el primer paso para pensar bien. Analogía. Imagínate, un médico que no necesita rayos X porque su mirada puede reconstruir el cuerpo por dentro, capa a capa, con solo observar la piel. Así veía Leonardo. Aplicación. Cuando observes tu problema, no te quedes con la superficie. Imagina cómo está hecho por dentro, cómo fue ensamblado, cómo surgió, qué fuerzas lo encadenan. Antes de escribir una idea, dibuja su estructura mentalmente, su origen, su evolución, sus vínculos. 2. Descomponer para comprender. Leonardo usaba su pensamiento visual para disecar el mundo, mental y gráficamente. Al estudiar el vuelo de las aves, no se limitaba a observar. Dibujaba el ángulo de las alas, la turbulencia del aire, la torsión de las plumas. Al estudiar la anatomía humana, abría cuerpos para entender huesos, tendones, circulación. No dibujaba lo que veía, veía para poder dibujar lo que comprendía. Analogía. Es como si tuvieras una cámara de rayos X integrada a tu mente. Cuando miras un objeto, puedes separarlo en capas: forma, movimiento, energía, función, aplicación. Elige un objeto o problema complejo. Dibuja su estructura interna. Imagina qué partes tiene, qué hace cada una. Luego intenta unirlo a otro sistema. ¿Qué pasaría si esa estructura estuviera en otro contexto, social, físico, emocional? 3. El modelo como teatro mental. Leonardo ensayaba en su mente escenarios completos, como obras de teatro visual. Por ejemplo, cuando diseñaba máquinas de guerra o puentes móviles, no necesitaba construirlos. Podía ver cómo se desplegaban, cómo se doblaban las poleas, cómo la gravedad actuaba sobre cada pieza. Este tipo de visualización dinámica requiere no solo imaginación, sino comprensión causal, entender qué pasa si se altera una parte del sistema. Analogía. Imagina una orquesta en tu cabeza. Cada instrumento es una parte del sistema. Si uno cambia, afecta al resto. Lo ves y oyes en tiempo real. Aplicación. Toma una idea, por ejemplo, una política pública, un diseño urbano, una emoción intensa. Reproduce mentalmente su comportamiento a lo largo del tiempo. Imagina su evolución, sus consecuencias, sus bifurcaciones. Dibuja los momentos clave. 4. Lo fractal. De lo pequeño a lo universal. Leonardo no diferenciaba entre lo micro y lo macro. Veía patrones análogos en ramas de árboles, vasos sanguíneos, redes fluviales, músculos, humo, agua. Comprendía que el universo se construye repitiendo ciertos diseños básicos, con variaciones. Este pensamiento fractal le permitía inferir reglas generales desde ejemplos mínimos. Analogía. Es como tener un buscador de patrones instalado en tu mente. Si ves algo pequeño, puedes imaginar cómo se escala. Si ves algo gigante,
puedes entender su célula base. Aplicación. Observa una estructura pequeña, una hoja, una grieta, una red digital. Imagina cómo esa estructura se repite en otros sistemas. Escribe una ley visual. Cuando X se ramifica así, genera Y tipo de flujo. Busca ejemplos donde esa ley se aplique. 5. Pensar con la mano. Dibujo como razonamiento. Para Leonardo, dibujar no era representar, era pensar. Su lápiz era un cable directo entre el ojo, el cerebro y la mano. Cuando algo le intrigaba, lo dibujaba una y otra vez, desde todos los ángulos, deformándolo, desarmándolo, girándolo. A través del trazo, el entendimiento emergía. Analogía. Es como un escultor que no piensa antes de esculpir. Esculpe para pensar. Aplicación. Usa el dibujo para resolver un problema. No importa si no sabes dibujar bien. No se busca belleza, sino claridad estructural. Haz mapas mentales, diagramas, flujos. El objetivo es que el lápiz te diga cosas que el lenguaje no puede. Te propongo un ritual de pensamiento visual al estilo Da Vinci. Cada vez que quieras explorar una idea profunda, 1. Cierra los ojos. Elimina estímulos externos. Entra en modo mental visual. 2. Visualiza el objeto o sistema en 3D. Gíralo. Abre sus capas. Observa cómo fluye la energía o información en él. 3. Simúlalo en movimiento. ¿Cómo cambia con el tiempo? ¿Cómo reacciona ante distintas condiciones? 4. Cambia de escala. ¿Qué aspecto tiene desde dentro? ¿Y desde muy lejos? 5. Relaciona con otros sistemas. ¿Qué estructura conocida se le parece? ¿Qué pasaría si intercambias partes? 6. Dibuja o esquematiza. Usa la mano para capturar lo que la mente vio. No juzgues el resultado. Es una extensión del pensamiento, no un producto final. Einstein y Da Vinci. 2 inteligencias. 2 formas de traducir el misterio. Ahora estás tú, en medio del taller mental donde estas 2 conciencias se entrecruzan. Albert Einstein, contemplando el tiempo como si fuera una sinfonía. Y Leonardo da Vinci, caminando entre ambos, tocando máquinas con las manos, dibujando ecuaciones que también son flores, observando sin hablar, pero viéndolo todo. Parecen distintos, pero si los escuchas con atención, sus voces forman un ángulo de sabiduría. Einstein hablaba de Dios todo el tiempo, pero no era un Dios de iglesias. Era un Dios matemático, inmanente, escondido en la belleza de una ecuación. Para él, entender el universo era la forma más pura de espiritualidad. Da Vinci nunca lo dijo explícitamente, pero todo en él era sagrado. El cuerpo humano, las alas de un pájaro, los pliegues de una tela. Dios, para Leonardo, no se encuentra rezando, sino mirando con atención. Cada trazo era una misa, cada boceto, una plegaria silenciosa. Tú entonces eliges, en la elegancia universal como Einstein, o en la reverencia sensorial de Da Vinci. Einstein pensaba por juego, por libertad, como si el universo fuera un acertijo lleno de humor cósmico. Sus pensamientos tenían música, y eso los hacía eternos. Leonardo pensaba con los ojos, con los dedos, con el pincel. No dividía la mente del cuerpo. Para él, pensar era amar lo que se observa. Psicológicamente, Einstein encarnaba el pensamiento como curiosidad luminosa, una danza entre la intuición y la fórmula. Da Vinci era el pensamiento encarnado, una sensualidad mental que lo abarcaba todo, del cráneo humano al oleaje. Tú puedes pensar por amor o por arte, o por los dos a la vez. Ninguno de los dos vivió por el dinero. Y eso te dice algo esencial. Einstein lo utilizó con sencillez. Vivió modestamente, regaló premios, rechazó lujos. El dinero no lo tentaba porque su riqueza era su libertad de pensar. Da Vinci fue más expuesto al juego de mecenas, encargos y cortes reales, pero nunca permitió que el dinero dictara su visión. Pintó lo que amaba y construyó más en sus cuadernos que en los palacios.
Su obra más rica quedó sin vender, en manuscritos que él jamás entregó. Para ti, su enseñanza es clara: el dinero puede comprarte herramientas, pero nunca propósito, nunca sentido, nunca alma. Hay algo que une a estos dos genios más allá de sus diferencias. Ninguno obedeció, ninguno aceptó los límites de su época. Los dos pensaron desde la frontera. Einstein cambió la noción de espacio y tiempo con una hoja de papel. Da Vinci dibujó helicópteros cuando no existía la electricidad, y ambos pagaron un precio. Einstein fue cuestionado, politizado, perseguido. Da Vinci fue incomprendido, relegado, disperso, pero siguieron creando, porque el pensamiento para ellos no era elección, era necesidad. Finalmente, te propongo 5 estrategias para integrar sus caminos en tu vida. 1. Piensa como quien construye algo más grande que sí mismo. No pienses por ego. Piensa por legado, por contribución, por belleza. 2. Protege tus horas de enfoque como si fueran oro espiritual. Cierra el mundo. Piensa en profundidad. Todos ellos creaban en soledad intensa. 3. No elijas entre ciencia, arte y alma. Intégralos. Aprende una habilidad lógica, una habilidad estética y una habilidad manual. Juntas, te hacen entero. 4. Invierte tu tiempo y tu dinero en herramientas, no en máscaras. Compra libros, instrumentos, tiempo libre, no trofeos. 5. Acepta que quizás no seas comprendido ahora, pero igual debes crear. Einstein fue rechazado. Leonardo fue ignorado, pero sus ideas cruzaron los siglos, y ahora tú estás aquí, con su legado flotando a tu alrededor, no para que los admires, sino para que continúes lo que ellos comenzaron. No tienes que ser genio, solo radicalmente fiel a tu curiosidad. Si te ha gustado el contenido de estos dos genios, comparte y suscríbete a nuestro canal Más Allá del Límite, para que más personas puedan vivir la experiencia. Hasta un próximo encuentro.